por todos los matinales. Javier Piedra, ¿Piedra o Piedras? Javier Piedra ha estado en todos los matinales de distintos canales de televisión. Afuera en la entrada me dijeron es una estrella, se la sabe toda. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Buenas Gonzalo? noches. Oye, Javier Piedra Fierro. Javier Piedra Fierro. Mira el apellido que metió. Javier, la primera pregunta es, ¿en qué momento llegamos a deber 6.000 y tantos millones de dólares? Esto pasó, mira, yo te voy a contar la historia. A ver. Esto en parte 2 semanas antes del estallido social. Perfecto. 2 semanas antes del estallido social se anuncian que iban a haber alzas de un 9% de la cuenta Sí, de la sí. luz. Pero cuando anuncian las alzas, la cuenta te llega el mes siguiente. Claro. Entonces, 2 semanas después fue el estallido social y dijeron, oye, si por 30 pesos una pasó todo marioneta, esto, sí. por el 10%, ¿cierto? Que van a ser 2 lucas, capaz que va a pasar. Por tanto, el gobierno de Sebastián Piñera metió un proyecto de ley que es el proyecto PEC 1. PEC 1. PEC 1, Precio Estabilizado al Consumidor, PEC 1. ¿Qué es lo que decía? Eso decía, mira, el precio va a subir, Sí. pero yo no quiero que suba. No. Entonces lo voy a mantener congelado. Claro, y lo que no pago, voy a ir empezando a generar una deuda. Deuda con intereses. Porque todas las deudas Todo se pagan, con todo interés, se paga todo con con intereses. Entonces, digo, mira. Vamos a tener la cuestión congelada. Esto va a empezar a subir, pero después va a bajar. Porque van a entrar los ¿Por contratos. qué va a bajar? Por los contratos renovables, que después vamos a hablar de eso. De energías renovables no convencionales. De ahí vamos a hablar de eso, te voy a empezar a explicar la diferencia Ya. de los contratos, que es lo que finalmente uno paga. Pero el raya para la suma, iba a subir, lo Sí. mantuve congelado, después supuestamente iba a bajar, no bajó. Ya, y esta deuda tenía un máximo, 1.350 millones de dólares. Hasta ese número íbamos a llegar de Hasta ese deuda. número no iba a llegar. Que era lo ¿cierto? responsable fiscalmente. No, o sea, depende de lo que pueda decir cada... Yo, bueno, pero- yo no hago valoraciones de ese tipo, pero ese fue el proyecto de ley. Ok, Yo te estoy ya, contando ok. cómo fue la cosa, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, ese proyecto de ley decía que si se agotaba el fondo de los 1.350 millones de dólares, ¿cierto? Teníamos que rápidamente subir al precio que valía. Perfecto. ¿Vale? Eso pasó... Llegamos a la deuda de 1.350 millones de dólares, pum, le activamos la deuda. Perfecto, y eso pasó el 2022. En 3 añitos se nos acabó el fondo, ¿ya? Y el 2000 en 2022 20. llegamos a 1.350 millones de dólares. El 2022 Sí, de deuda. de deuda. Perfecto. De Y los al- consumidores. espérate, y al 2024, Porque, ¿cómo ojo. saltamos a 6.000? Tranquilidad, A ver. vamos avanzando en esta cuenta. Entonces el 2022 llega y ya llegamos al tope y como el precio estaba tan alto respecto al congelado iba a subir un 40%. Entonces dijeron, la actual administración dijo, oye, no, ¿sabéis qué? Metamos un PEC 2. Un PEC 2. Ahora 1.350 es muy poco, le vamos a poner 1.800 millones de dólares. A los 1.350 es 1.800. 1.800 millones de dólares, ¿cierto? Y la misma, básicamente... Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Mismo dijeron, no, mira, vamos a ponerle deuda, lo vamos a seguir congelado, pero que va a subir un poquito, muy poquito, que eso va a subir un 2% nomás, ¿ya? Y la misma cuestión, pues cuando baje lo pagamos. Antes el PEC 1 era del 2019 y lo íbamos a terminar pagando el 2027. Y después con el PEC 2 alargamos, lo hicimos en el 2022, ¿cierto? O sea, íbamos a ir escalonados a llegar al 2027 para que la cuenta no se sintiera al alza. Exacto. Entonces, pero con el PEC 2 al 2032 pateamos la deuda. Upa. ¿Ya? Entonces ahí ya teníamos 3.000 más o menos, ¿cierto? 3.150 millones ya de deuda. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pasaron 2 cosas. Uno, se agotaron los 1.800 millones de dólares en 2 añitos. O sea que los cálculos... Después podemos... Estamos mal con los números, me parece. No, pero después podemos analizar qué fue lo que falló, digamos. ¿Ya? Pero además tenemos otro problema. Que el segundo, nosotros, la última tarifa que teníamos, digamos, era la del segundo semestre del 2022 y el 2023 nunca se actualizó la tarifa. Entonces, ¿qué pasa cuando no se actualiza la tarifa? ¿Cierto? Bueno, obvio que se mantiene porque si no se actualiza, porque alguien la va a pagar. lógico. Pero lo que se deja de pagar es deuda, pues, hijo. ¿Cierto? Claro. Sí, po. Y deuda ¿Y quién con no- intereses. Vamos, acompáñame Ahí acá, vamos, ya, acompáñame acá al centro del set. Espérate, pero ¿y quién tenía que actualizar esto? A ver, ¿me siento por acá? Asiento. Muchas gracias. Ya. ¿Qué panel se La te última. gustaría sentarse? Espérate. Ah, no. Yo lo que más pedí es que... aquí no voy a- La última, y abro No. las preguntas a todo el panel. ¿Y quién tenía que actualizar esto y cuándo? Esto se tenía Porque que si le metemos el actualizar... PEC 2, 1.800 millones. Claro, mira, la tarifa se tiene que actualizar, siempre se han actualizado normalmente cuando se tienen que actualizar, que es el semestre que corresponde. Ahí lo que en el fondo se transmitió es que por haber hecho el PEC 2, haber cambiado la ley, haber sacado el decreto, fue más difícil, se demoró más, al final se demoraron más y la noticia
cacha, la noticia de la Comisión Nacional de Energía que aprueba el informe definitivo que dice que van a haber la alza del primer semestre del 2023, llegó el 10 de enero del 2024. A ver, Y ahí espérate, fue la espérate. noticia. Lo que tenía que llegar el 2023, Claro, el informe que tenía que ir el 2023, la pega que tenía que Sí. estar hecha el 2023, llegó el 2024. Exacto, entonces nosotros ya teníamos un año de atraso en los decretos tarifarios mamita. y eso significa, segunda ley. claro, eso, o sea, es que claro, la segunda ley generó una deuda, ¿cierto? Pero lo que en el fondo pasa es que al no actualizarse el decreto tarifario, no se actualizan las tarifas, por lo tanto no sube Sube la de tarifa, nuevo. más deuda, más intereses, ¿cierto? Y así llegamos al 10 de enero del 2024 con la noticia que es va a subir la cuenta de la luz entre un 8 y un 88%. No sé si todo el mundo Sí, sí. se acordará Sí, de no, eso. no, casi en mayo. Eso fue el 10 de enero. Ya, entonces pasa eso, pero a la vez ya la deuda era de 6.000 millones de dólares y subía por intereses A pesar, 3 de, millones que ya le hemos metido 1.300 más 1.800, igual claro, estamos más teniendo los atrasos, más más los intereses, ¿cierto? Entonces ya estábamos a 3 millones de dólares diarios. A ver, Iván Poduje, a ver. Yo le quiero preguntar a nuestro experto lo siguiente. ¿Por qué Acciona no puede meter energía renovable sustentable a la red y qué rol tiene Colbún en eso? Porque aquí lo que me dicen, y eso se produjo una discusión en la SOFOFA, que hay un señor Colbún que parece que tiene mucho control e impide que la energía renovable que metemos del norte, que energía limpia, se meta al sistema y de esa manera bajen los precios. ¿Es cierto eso, no? No, porque el problema que tiene Acciona en el norte para llevar su energía tiene que ver con la transmisión y Colbún no se dedica a la transmisión. Ya, pregunta. Lo que usted me está preguntando tiene que ver con un conflicto que ellos tienen por el proyecto de otro proyecto de ley. transición eléctrica. Claro, transición energética, pero acá vamos a hablar de estabilización tarifaria, que es otro proyecto de ley que tiene que ver con tarifas. Última pregunta. ¿Por qué estas empresas que fueron invitadas a participar, que producen energías renovables no convencionales, no pueden inyectar su energía en la red de transmisión? Hay un problema con la red troncal, no ha avanzado la red troncal. ¿Por qué no se puede meter esa energía? O sea, mira, la verdad que ahí pueden haber hartas razones. Mira. Uno te puede decir, ¿sabes qué? Porque las carreteras, es evidente, mira, es verdad que las carreteras eléctricas están un poco más lentas en términos de su construcción, pero también alguien te puede decir, no, es que también se instalaron muchos, ¿cierto? Mucha generación en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Recordar algo que es bien importante. Espérate, pero cuando tú dices se instalaron muchas generadoras Puede eléctricas ser, para digo. entregarle al sistema interconectado y el sistema interconectado no puede recibir tanta energía, ¿me estás Claro, diciendo? es que se demoraron en la construcción de la transmisión. No, eso puede ser una, pero también puede ser que O sea, se instalaron tenemos la, muchas, perdón, po. tenemos la energía, Invitaron tenemos tra- mucha y no la tenemos cómo invitación fue- transportarla. Mira, yo te voy a Exactamente. explicar, yo donde creo que está el problema es que cada perno de la transmisión lo pagamos todos los consumidores, igual que la distribución. Las generadoras no ponen ni uno a la hora de pagar la transmisión. Entonces las generadoras no tienen algo que se llama la señal de localización. Las generadoras no tienen eso que te diga, oye, como yo pago la transmisión, yo en el fondo también esfuerzo, ¿cierto? De que esta cuestión vaya al día, ¿cierto? Y también sé más o menos por dónde va a ir. Y hay un camino construido entre el Estado, ¿cierto? Y la generadora. En este caso no, la transmisión Ya. la A ver, pagamos los espera, usuarios. te quiero hacer la última pregunta y voy para acá. Ustedes me van ayudando con el switch. Pero, ¿quién tiene que ser el responsable ahora de esto? ¿O los No, pero responsables? es que yo creo que dame un minuto más para seguir explicándote qué pasó con la ley, po, va. Porque llegamos el 10 de enero. Ya, 10 de- ya, llegamos el 10 10 de enero, 10 de entonces enero. nos dijeron, no, como va a subir entre un 8 y un 88, tenemos que hacer algo. El 17 de enero se presenta el proyecto de ley de estabilización tarifaria. ¿Es el 2023? El 2024, 2024. sí fue este enero. Ya. Ya, y ahí dicen, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un proyecto de ley que ahora va a absorber toda la deuda en una misma ley, ¿cierto? Y vamos a tener, pero hay que pagar las deudas, porque las deudas hay que pagarlas. Como dijo el Entonces, presidente. las deudas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, se hizo un plan de pago. Si al final la ley, ¿qué hace? La ley te lleva el precio de lo que estaba a lo que vale, pero con un cargo extra, ¿cierto? Que es el plan de pago, ya que es de 22 pesos por kilowatt hora a partir de ahora los grandes consumidores, pero la gran mayoría de la gente lo va a empezar a pagar a partir de 2025. Esto va a ser hasta el 2027 de 22 pesos y después al 2035. ¿Por qué? Porque el PEC 3, yo le digo PEC 3, ya en el fondo lo que hizo fue, no generó más deuda desde el punto de vista de generar un bolso, pero aplazó la deuda. ¿Y qué Bueno, pasa cuando no a ver, hacemos espérate. deuda? Se están echando la culpa entre uno y otro, porque aquí dice, Geomans, la diputada, apunta a Piñera por alza de la luz y Macaya responde, tomas decisiones sin sustento y después culpas al otro. A ver, Giovanni. Sí, a ver, yo quiero separar el tema político del tema técnico. Sí, Eso vamos a lo es lo que político. yo- Vamos a lo político. En el tema político, yo quiero recordarle que acá hubo parlamentarios de la época, como la hoy día senadora Yanna Proboste,
que empujaba este proyecto de congelamiento de las tarifas eléctricas y que hoy día dice, no, la culpa la tuvo Piñera. Quiero cerrar diciendo que el debate sobre quién tiene la responsabilidad a la gente le importa poquito. ¿Ah? Pero yo tengo claro, porque vi la tramitación de esas leyes, particularmente las dos últimas, la del 2022 y la última, que la responsabilidad del monto de la deuda y del alza que vamos a tener ahora es en un 80% de este gobierno. Es mi, no opinión, sino que es mi análisis en base a haber visto la tramitación de esas leyes. 80%. Y te agrego un elemento, sí, porque una parte de la deuda, claro, una parte de la deuda viene de atrás, y eso no cabe la menor duda. Pero te agrego un elemento, también hubo parlamentarios de oposición, de las oposiciones, que votaron a favor de este proyecto. Sí, claro. Así como también hubo parlamentarios de las oposiciones... ¿Tiene algunos nombres? A ver. Que, no, de hecho no me acuerdo, pero sí también hubo parlamentarios de las oposiciones que hicieron ver este problema que está señalando Javier, ¿no? Sí, Javier. Piedra Fierro. Piedra Fierro, nombre duro. Yo quiero preguntarte un aspecto técnico que yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo, porque yo aquí estoy viendo una foto tuya en el matinal del 11 en la mañana, y se muestra cuál va a ser el alza de las tarifas en distintas comunas, algunas muy populares, un alza altísimo, por ejemplo, Cerro Navia, tramo 1, casi el 20%, tramo 2, 45%, tramo 3, 36%, La Florida, Conchalí, Colina, 32%, tramo 2, 56%, o sea, la mitad... El tramo 2 es el que más golpeado. Y ahí el tramo 2 el que consume cierta cantidad de eso kilowatts. quería preguntar, ¿en qué consiste los tramos? Mira, hay 3 tramos, tiene que ver con los kilowatt-hora que uno consume, los kilowatt-hora es la medida de energía, por eso se nos cobra. Nadie lo ve en la boleta porque aquí nadie tiene una boleta, pero... Ya, No, aparece un gráfico ahí te dice kilowatt. Exacto, perfecto. El tema es que tenemos tres niveles de consumo, que es de 350 kilowatt-hora promedio mensual hacia abajo, Sí. 45 lucas. Pongámoslo en lucas, en cierto, 45 lucas para abajo, ese es el primer tramo. Después tenemos el segundo tramo que va entre 350 y 500 kilowatt-hora, que va entre 45 y 60 lucas más o menos. Y después tenemos el tercer tramo de consumo, que es el mayor, de sobre 500 hacia arriba, ya que ya hay, bueno, sobre las 60 lucas. Digamos, esos son los 3 tramos. ¿Es residencial? Sí, no, regulado. Regulados. Regulado. Los comerciales y Básicamente los industriales y las... El precio de la energía también. Pero espérate, los almacenes de barrio. También. Que pagan 600 lucas. También, son todos regulados. Vivienda. Ya. Pero ellos cuánto le suben. residencial. El 3, por el tramo 3. El 3. Yo Por las máquinas, congeladores. Si hay algo que disfruto es cuando entro al almacén y le digo, a ver, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 refrigeradores y usted gasta tanto. Me dicen, ya ahí veo la boleta y digo el tiro. Sí, los almacenes, las peluquerías, pues las peluquerías el están todo el secador día, de pelo, el la secador de permanente. pelo, ¿cierto? Eso, Las barber shop también. claro, pues o sea, todo lo que use con Pero esa algo tiene con calor. facilidad de pago. Pues. Bueno, pero dime. Pancho. Déjame llevarlo simple para que la persona que nos está viendo hoy día en la casa entienda cuánto le podría llegar a subir la cuenta de la luz a ellos, porque efectivamente el alza de la cuenta de la luz se viene sí o sí. Entonces, cuando hablamos de estos 3 tramos, ¿cierto? Bajo 45 lucas, entre 45 y 65 lucas o sobre 65 lucas, la mayoría de los chilenos hoy en día que nos están viendo en Cerro Navia, en La Florida, en Puerto Alto, ¿dónde están? El 90% está en el tramo 1. Ya. El 90% está en el tramo 1. Yo quiero, después tenemos en el tramo 2, ¿cierto? Ya tenemos ¿Pero qué se le va a pegar más fuerte? No, el que le va a pegar más fuerte es al tramo 2. Al 2, por eso te O digo. sea, al tramo 2 que le va a pegar más fuerte. El 2 el que va a ser solidario. Es el que un 5% de los clientes y donde ya se encuentran algunos centros, o sea, algo comercial que no ocupe tanta energía. 30.000 almacenes. Ya, pero claro, pero el tema es que en el tramo 2 están las familias numerosas. ¿Quién está en los No, tramos pero 2? A ¿sabes ver, lo que pasa? espérate, hazme una radiografía del quiénes están en el tramo 2. Mira, lo que pasa es que hay algo que tienen que entender. ¿Cuál es una casa bajo 45 lucas? 2 o 3 personas. Eso. 2 o 3 personas. Lo que pasa es que hay algo que es súper importante, que siempre se ha dicho que los más ricos consumen más. No, eso no es así. El principal indicador de consumo eléctrico es la cantidad de personas detrás del medidor. ¿Ya? Son la cantidad de personas. Sí, claro. No, si tenéis jardín, piscina y esas cosas. Claro, o sea, también evidentemente tener los consumos. Una persona vulnerable con un calefactor eléctrico también va a consumir más que una persona rica con un calefactor a gas, por una cuestión obvia. Pero les voy a dar un dato. Las comunas que menos consumen, que menos consumen, digamos, por vivienda en Santiago Son más eficientes. es Providencia y Ñuñoa. Porque vivienda 1,9, 2,1. Peñalolén consume más que Las Condes. No, pero ¿Ya? Porque vive más gente en las casas. Claro, entonces, porque además que también pasa algo. En las poblaciones más vulnerables existe más hacinamiento. Es más Claro. común que en las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Tengamos una vivienda que el hijo tuvo un hijo, ya, le hacemos una pieza, listo. Oye, después la abuela está medio enferma, lo traigámoslo para acá, le hacemos otra pieza. Eso es muy común, en las familias vulnerables, donde tú tienes 2, 3, 4 hogares detrás del mismo medidor. Entonces, a ellos
les pega, ellos consumen más, po, porque al final Hay más personas detrás la de- cuenta de- no se paga por persona. Alto, es probable que una persona que viva sola en Vitacura consuma más que una persona que viva sola en San Ramón. Claro. Pero en San Ramón viven a 4. Claro. Profesor, Andrés, voy contigo. Una muy breve. Yo me acuerdo, tengo que hacer memoria y corrígeme si me equivoco, pero cuando se planteó el primer proyecto en el gobierno... PEC 1, PEC 1. Claro. Se decía que este fondo de deuda finalmente se iba a terminar compensando cuando Exacto, bajara el precio exacto, de la luz. Y ese precio de la luz no bajó. ¿Por qué no bajó? La pregunta es ¿qué falló? ¿Por qué no bajó? Porque no Porque al se final lo que intentó falló fue la Ahí está proyección. la pregunta Del clave, millón, estimado. no. Yo sabía ¿Por que iba a ser qué? la pregunta Por la clave este generación de panel. Pacheco. ¿Por qué? Porque, a ver, si la pregunta es súper clave. Cuando pagamos la cuenta de la luz, ¿qué pagamos? Todo el mundo dice, no. El medidor, el transporte. Tranquilo, pagamos 70% generación, 10% transmisión, 20% distribución. ¿Pero qué pagamos en ese 70% de generación? ¿Pagamos la termoeléctrica, la represa, los paneles fotovoltaicos? No, No, ¿qué pagamos? pagamos contratos. Podemos tener una matriz 100% renovable o 100% carbón y vamos a terminar siempre igual pagando contratos. Y uno tiene ¿Qué que es el fijarse contrato? A ver. que los contratos nacen de licitaciones públicas que se hacen de partir del año 2006 hasta ahora prácticamente todos los años. ¿Ya? O sea, los Entonces, contratos están mal hechos. es que mira, aquí te voy a explicar. Po. Tenemos contratos... ¿No hay fondo de estabilización del dólar? Eso también... ¿No estuvo la tranquila, los contratos son en dólares. Por eso. De partida. ¿Quién es el que Entonces, abre pero un está mecanismo de controlado. negociación digamos, del sube el dólar? dólar, sube el precio del Escuchemos contrato. el... Sí, pues. No, obvio, mira, te cuento una, Pancho. Una vez Trump se tiró un tuit contra los chinos, ¿ya? Y resulta que subió el dólar. Yo decía en mi casa, chuta, este gallo se tiró un tuit y a mí me sube la cuenta la luz, pues. Sí, po. Sí, pues. Estados Si Unidos la energía estornuda se paga en y dólares. Latinoamérica se resfría. Entonces, Pero- sube el dólar, no sube el precio del contrato. Además, tenemos dos tipos de contratos. Los contratos que son antiguos, caros y fósiles. ¿Cómo cuáles? Tenemos harto- Empresa. No, yo no. Usted no se quiere quemar. Exacto, porque yo aquí no vengo a hacer política. Yo aquí No, vengo no, a si no es explicar- no, señor. No, Si no. usted viene acá como experto, dígame qué empresa es la que paga más, po. Mira, hay contratos. No se haga el- No, sí. porque tenemos hartos contratos. Colbún, Ya. ¿cuánto paga? Colbún no se le acaban los contratos este año. De ¿Pero verdad, ¿Cuánto paga se le paga caro o no? El alza de la luz, muchachos, no saben cómo le va a pegar al país. Se viene inflación, te digo, ya vamos a saltar a un 4,5, te la digo. Estaba más o menos controlada, pero yo creo que llega a 4,5. El primer escalón es un 30%, se le debe 6.000 millones de dólares. Y te voy a leer acá el titular. Ministro de Energía y alza de la luz. Esta es la forma más económica de hacerse cargo de la deuda. A ver, Pancho, a ver. El año 2019, el gobierno de Sebastián Piñera, post estallido social, toma la decisión de congelar las cuentas de la luz porque se venía un alza de más 9.2% para todas las familias reguladas, que son los residenciales. El gobierno de Gabriel Boric toma la misma decisión el año 2022 por proyecto de ley y le mete más lucas al fondo de estabilización. En abril del presente año, el gobierno se da cuenta que la deuda es en 1.000 millones de dólares, que son 3 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales del PIB. A ver, para que se hagan la idea, la deuda que hay hoy día con las generadoras es básicamente el royalty minero de 4 años. Esa es la deuda que hoy día tiene el Estado de Chile con las generadoras. Así de simple. O lo que pagó SQM casi el año pasado. 4.000, no, el antepasado, el año pasado 5.000. metió 1.800. Pero sí, es mucha plata. Entonces, la decisión es quién la paga. Y la decisión política en su momento fue que la pagaba el Estado de Chile. Hoy día el gobierno toma la decisión de que no la van a pagar ellos. La vamos a ¿Cuánto? pagar nosotros. Y ese es el tema. Son 6.000 millones de dólares que nos costó la farra de una irresponsabilidad política transversal del mundo político para intentar ponerle freno al alza de las cuentas de la luz sin entender que la cuenta había que pagarla igual. ¿Quién la va a pagar? Nosotros. Y son por tramos, como decís tú. Ahora va a aumentar en un 20-30% promedio. 30. El problema, Gonzalo, es que el próximo año van a subir hasta un 50-60%. O sea, vaya a poder pagar si pagáis... Mira, Si pagáis 50, 75. yo le daré una peor noticia. De aquí a 10 años más, la cuenta de la luz va a subir un 150%. Y te voy a dar una Así noticia que para nomás mí te la es grave, digo. que hoy día se lo escuché, y esto es lo que quiero decir. Se lo escuché al diputado Miguel Ángel Calisto en entrevista en radio, que es muy grave. Esta ley, que es la que descongela los precios de la cuenta de la luz, se aprobó en abril. Y la impulsó el ministro Diego Pardo, otro compadre, presidente de la República de la Universidad de Chile, profesor en su época. Calisto señaló que el gobierno, cuando presentó el proyecto, le dijo a los diputados que las alzas de la luz el año 2024 no se iban a verificar. ¿No se iban a qué? No iban a ver. El gobierno le dijo a los diputados que el año 2024 no iba a haber aumento de la luz. El gobierno le mintió a los parlamentarios. No solo eso, les dijo que las alzas de la luz en promedio iban a ser del 12% en la tramitación parlamentaria. El escalón iba a ser más Eso, chico. esa denuncia no es mía, es de Calisto, Ya. diputado. Esto es gravísimo. Ya, pero ¿qué hay? Esto qué- podría- pero espérate, esto pero podría ¿por qué el viciar gobierno la para, ley. pero espérate, pero para seguir un poco tu argumento, Pancho?
¿En qué le conviene al gobierno de Gabriel Boric hacerse cargo de un 30% de la subida de la luz y el próximo año un 50% y comerse esa inflación? A ver, Son empresas multinacionales que están reguladas por el CIADE y que antes o después la van a demandar en el CIADE y van a obtener la plata, porque hay contratos del Estado. Y hay que cumplir esos contratos. Entonces no puede el gobierno de Chile hacer como que los recursos son infinitos y las necesidades se pueden satisfacer o a sea, no la gusto de la podía seguir política. chuteando para el siguiente No gobierno. se puede seguir chuteando Nadie ha eternamente. hablado que ahora hay un subsidio para las familias más vulnerables en tema de la luz. ¿De Eso cuánto? también hay que destacarlo. ¿De cuánto? Espera, ¿de cuánto? Igual a la empresa. No, pero Claudio, ¿de cuánto? Pero, Gonzalo. Pero eso, bueno, pero tenemos eso- que- 4 lucas. Pero espérate, Espera un dejemos, poquito, hagamos espera un hagamos el poquito. análisis Gonzalo, completo. Espera un poquito, espera un Por poquito. favor, Vamos es que en tienen orden. que hacer el análisis. Johannes, si me paso para el lado. Tienen Johannes, que hacer, es una burla. tienen que hacer el Gonzalo. análisis completo. El 2016, Máximo Pacheco hace una licitación. Nosotros estamos pagando ahora por los contratos de Máximo Pacheco. Así es. ¿Ya? Y en esa licitación, él mete todas las energías, Explica que era ministro. era ministro de Energía. Y en esa licitación él mete todas las energías renovables. Y las energías renovables, usted no lo sabrá, señor, porque no se lo dicen en la prensa, pero son en promedio 200 a 300% más caras que las no renovables. el aire, solar. Y eso significa que para salvar el planeta, usted, señora, señor, va a tener que pagar 3 veces más por kilovatio hora. Y no es algo que planteé yo, es simplemente técnicamente lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en todos los países que han decidido desmontar su matriz de las no renovables, carbón, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la gente le mintieron. Le dijeron que con las renovables iban a bajar los precios y ese no es el caso. De hecho, se van a multiplicar. Y la pobreza energética en Chile va a aumentar. Y va a aumentar porque se licitaron y se hicieron licitaciones a espaldas de la gente sin decirles la verdad. Esto se suma al congelamiento de precios porque por eso no pudo ir aumentando paulatinamente para que no se notara. Y ahora viene el shock. Y ese shock nos está impactando también industrialmente, nos está impactando Obvio. en todos los ámbitos de la vida nacional. Hacemos estar con Y inflación, mientras nosotros no comprendamos que hemos sido víctimas de una estafa, las renovables han sido una estafa, ¿ya? No vamos a salir de este hoyo y vamos a seguir profundizando el tema. Y de hecho, en este momento, en el Senado, si no me equivoco, hay un proyecto de ley que entra a tratar de salvar a las renovables que no estaban conectadas al sistema para pagarles por producir energía que nunca se inyectó al sistema. Abuelo y Juan Para que no Pablo. quiebre. A ver, Abuelo, Oye, abuelo. yo quisiera retomar lo que planteó Pancho. A ver. Hubiésemos Porque el construido problema- una Johannes, pasábamos piola. Johannes, muteame a Johannes. Gracias. Yo quisiera retomar lo que planteó Pancho, que me parece que Hablo es poco, pero certero. la clave de este... Claro. Está bien que no lo dejemos hablar, pero cuando hable sea tan preciso como fuera. Yo creo que eso es lo terriblemente grave de la situación. Porque mira, efectivamente el gobierno le planteó eso a los diputados. Sí. Y tal como dice Pancho, lo que podría ocurrir es que en realidad esta ley Te dice, sea declarada una falsedad, ¿cachai? Porque las bases para discutirla y promulgarla, votarla a favor, fueron las que dice Calisto y que repite Francisco. Ahora, el problema es que el ministro Pardo, además, le está echando la culpa al Banco Central. Se está lavando las manos y le dice al Banco Central que cómo no previó este problema y por lo tanto... No, pero por eso hizo ajuste de tasa y el IPOM le... Claro, ¿por qué no? Porque ya Pero ya bajó se la tasa. sabía. Gonzalo, Y le tira la pelota. O sea, yo creo que el problema que vemos de este gobierno Si querés es cortar la la tasa, ineptitud. subir la tasa. Ineptitud. O sea, si lo saben, lo sabían. Aparte de la denosidad intelectual, será ignorancia y Pérez y ineptitud. Sangüesa, a ver. Sí, muy breve. Y complementando lo que dijeron Pancho, Johannes y Pablo. A ver, aquí hay dos temas. La generación, la deuda es con las generadoras, Que pero es el también está... 70% del valor que de el la planta 70% más distribuidora. o menos. Y después están las distribuidoras. Claro, ¿ya? una es la que Ya, genera y la que distribuye. que en estricto rigor están entre medio las transmisoras y después la distribuidora, que es la que le lleva la luz a su casa. Bueno, lo que les quiero decir es que en este ambiente también de la permisología, ¿ah? Se han caído proyectos de transmisión eléctrica, como bien lo decía Johanna recién, de generadoras que no han podido, muchas de ellas, inyectar energía al sistema. Se cayó una línea transmisora muy importante de una generadora de la región del Biobío que iba a inyectar una cantidad no menor de energía al sistema. ¿Sabe usted por qué se cayó? Usted que nos está viendo, porque
en el estudio de impacto ambiental, cuando se hizo el trazado de la línea distribuidora, no se consideró la presencia de 3 especies nativas, 3 árboles que son conocidos como naranjillos. Naranjillo. Los 3 famosos naranjillos. O sea, por unos naranjillos. Por unos naranjillos. La farra de Hidroaicén la estamos pagando ahora. La farra, la oposición de Hidroaicén la estamos pagando ahora. Del proyecto en sí y de sus líneas de transmisión. Lo que les quiero decir es que la permisología, la ideologización, Y la consulta indígena. la ineptitud, el convenio 169 de la OIT, ¿para qué decir? Bachelet nos amarró como Estado con ese convenio. Piñera no lo canceló. Y Piñera, sí, pero era difícil salir. Pero lo que quiero decir con esto es que esto es multifactorial y que hoy día, gracias al fundamentalismo ecológico e ideológico de algunos, usted, señor y señora de su casa, va a tener que duplicar el costo de su Los ecológicos salen caros. Acá yo creo que es importante igual hablar de ciertas cuestiones. Esto evidentemente difícilmente es un problema que se le puede endosar a un gobierno en particular. Esto es una cuestión mucho más macro. Y al final del día uno ve acá que unos le echan la culpa a Bachelet, otros a Piñera, otros a Boric. Y finalmente la gente en la casa, ¿qué es lo que va a haber a fin de mes? Puta, me están cobrando más caro y yo tengo que andar pagando el pato por gente que es incapaz de ponerse de acuerdo y ponerse en el lugar de la gente común. Porque acá hay que ser súper claros. Primero, el 85% del consumo de energía en Chile no es del común de la gente. El 85% del consumo de energía en Chile es de la mega minería. Entonces, cuando nosotros vemos, como por ejemplo en Piñera 1, que se hizo esta campaña de desenchufe el hervidor, gaste menos energía, le están pidiendo al 15% de la población que pague el pato por el 85% de la ciudadanía. Acá los defensores del libre mercado, uno nunca los ve hablar del monopolio natural que se habla de la energía en Chile. ¿Está seguro de ese dato? Estos son datos de la Fundación Chile Sustentable. Y son distintas. La verdad es que los contratos de la gran minería, primero que nada, son autogenerados, gran parte es energía. En segundo lugar, el modelo chileno Ahora, pero de ¿puedo energía. terminar? Yo fui gerente de estudio y desarrollo de una generadora, te puedo decir con alguna. Déjame terminar para poder. Y simplemente, y quiero tomarme algo, no recuerdo quién del panel de al frente lo decía, que es importante también que se avance en aquello. En Chile hay posibilidades de tener un excedente energético. El sistema interconectado del Norte Grande tiene un excedente anual que podría utilizarse bien en Chile y que hoy día nadie lo está mirando. Y acá no se trata de ser pachamámico ni de ser un neoliberal radical. Simplemente se trata de ponerse en el bolsillo de la gente que mes a mes van viendo cómo les meten el dedo en la boca por una casta que es incapaz de ponerse en el lugar de ellos. Algo que iba a decir. La casta, La esencia del modelo que funciona en Chile de generación, que fue un ejemplo a nivel mundial. Y a mí me tocó participar, yo era recibido por el ministro de Energía de Brasil, siendo un cabro joven, principios de los años 90, un cabro joven, gerente de desarrollo de una compañía chilena, me recibía el ministro de Brasil y me preguntaba cómo funcionaba nuestro modelo. ¿Por qué? Porque era un ejemplo de generación eficiente. Chile llegó a tener costos de generación que son casi un octavo de lo que están actualmente. Estamos hablando de mucho más bajo. Entonces, primero que nada, el modelo funcionaba. Le metieron mano. ¿Por qué le metieron mano? Porque hay una cierta cantidad de gente, y esto no distingo necesariamente de izquierda a derecha, hay una cierta cantidad de gente que cree que los recursos son infinitos y que no hay un tema de priorización en la economía. Entonces creen que se puede regalar plata en subsidios de energía, se puede regalar plata en subsidios de agua, se puede regalar plata a los alumnos que estudian carrera universitaria, se puede regalar plata por todos lados y no generarla por ningún lado porque por el resto ponen puras obstrucciones para generar esas lucas. Entonces hay un tema de fondo ahí. Pero en la energía, particularmente en la ley chilena, hay dos categorías. Uno, los clientes regulados, que son todos los que afectan por las distribuidoras como cliente final en su casa. Usted en su casa es un cliente regulado. Y están los clientes libres. La minería y toda la gente que tiene consumos grandes está en categoría de clientes libres y tiene que ir y contratar directamente con una generadora y contratan a largo plazo con los precios que ellos estiman convenientes o autogeneran, como el caso de mucha gente en el norte. Entonces, de venir a confundir que acá el problema que tenemos nosotros es que se está subsidiando a 75%, no es cierto. Muchas veces esa minería lo que hace es que esos excedentes o las instalaciones que hace permiten que al revés, el resto de la energía para el resto de los chilenos sea más barata. ¿Te contó una, Pancho? Una vez Trump se tiró un tuit contra los chinos, ¿ya? Y resulta que subió el dólar.
Yo si en mi casa, chuta, este gallo se tira un tuit y a mí me sube la cuenta de la luz, po, weón. Sí, po. Sí, po. Estados Si Unidos la energía se paga en y dólares. Latinoamérica se resfría. Entonces, sube el dólar, no sube el precio del contrato. Además, tenemos dos tipos de contratos. Los contratos que son antiguos, caros y fósiles. ¿Cómo cuáles? Tenemos Empresa. No, yo no. Usted no se quiere quemar. Exacto, porque yo aquí no vengo a hacer política. Yo aquí vengo No, a si no, explicar- no, señor. No, Si no. usted viene acá como experto, dígame qué empresa es la que paga más, po. Mira, hay contratos. No se haga el- No, es que tenemos hartos contratos. Colbún, Ya. ¿cuánto paga? Colbún no se le acaban los contratos este año. La ¿Pero verdad cuánto se le paga caro o no? es que hoy Colbún ya ni siquiera está, le queda No, un pero contrato. pero contésteme lo que se le está pagando. ¿Caro o no? Yo no me acuerdo perfecto el Ya, ok, contrato gracias, de listo, Colbún. gracias. Pero lo que yo quiero plantear es que hoy tenemos contratos que están indexados a combustibles fósiles, o sea que si sube el precio Respóndale a del Sepúlveda. carbón, si sube el precio del gas, General. si sube el precio del petróleo, sube el precio del contrato. Entonces, si a un país se le ocurre invadir otro país, y eso significa que sube el precio de los combustibles, Nos fuimos a la vez. sube el precio de los contratos, no sube la cuenta de la luz. Nos fuimos al Lo horno. paradójico, Gonzalo, A ver. es que tenemos precios indexados al carbón con empresas que ya no compran carbón. Tenemos un contrato indexado al carbón al año 2027 con una empresa que el año pasado ya dejó de comprar carbón. En él. Ya. Eso es lo que te quería. ya, ok, ya. Tenemos- Yo le voy a pedir una O sea, palabra. Ucrania Sepúlveda. afectó, le pegó. No, pero claro, por ejemplo, tenemos un contrato al año 2032 indexado al carbón con una empresa que el 2025 deja de comprar carbón. Entonces encuentro que hay una negligencia por parte de las autoridades o la política al no negociar como corresponde los contratos o la resolución de aquellos contratos. Es que la política tiene que ser la política. Yo lo que estoy diciendo... Política sí, pública. la política tiene que hacer políticas públicas, ¿cierto? ¿Ya? Y ellos son los que tienen que revisar. Yo lo he dicho en todos los tonos. tengo una pregunta. Digo, ese es el fondo del problema. Existe, Gonzalo, la mía es muy puntual. Son expertos, pues al final son las Los comerciantes, vuelvo al tema de los comerciantes para Donoso, que pagan 250 lucas hoy día porque tienen un almacén. Tramo 3. Tramo 3. A ese señor que paga 250 lucas, que es un pyme, o sea, un señor que tiene un almacén de barrio en Gómez Carreño, ¿cuánto le va a aumentar la cuenta a ese señor? 30%. 30%. Va a pagar 3.20. Sí. Va a pagar 3.20. 250 A los está pagando admira, a 3.20. los agricultores que tienen que pagar energía para las bombas, para las bombas. 30%. Es que es por consumo. Pero eso tiene un impacto en el empleo gigantesco. Usted sabe lo que aumenta el costo de todos esos productores, un 30% pueden Sí. quebrar. Entonces más encima lo traspasan a precio probablemente. Entonces, ¿Y si la gente no puede comprar? Claro, pero Inflación. esa es la verdad de la milanesa. ¿o no? Es terrible, es terrible. Reti y Cris. ¿Existe la forma de maximizar el interés de la comunidad en el contexto de la provisión de estos contratos de energía? Los contratos son entre privados, firmados entre un generador y un distribuidor. Existe un mecanismo de ley donde cualquiera de los dos puede decir, oye, quiero renegociar. Las distribuidoras nunca han pedido renegociar. ¿Pero qué rol cumple ahí el Estado? Por ejemplo, el Estado El podría, error- decir, no, el- ¿podría decirle a las empresas privadas que los contratos no sean en dólares? Podría generar mecanismos, pues existen los forward, por ejemplo. Que tú Los llegas pagos ¿Por qué, adelantado. por qué usted cree de que los las contratos mineras siguen hacen siendo en forward, dólares? ¿no? ¿Ah? ¿Por qué los contratos siguen siendo en No, dólares? siempre han sido en dólares, porque las inversiones son en dólares. Claro. Porque lo financian bancos extranjeros que te lo financian en dólares. En dólares. Los proyectos son en dólares. ¿Ah? Déjame hacerte una pregunta, porque yo sé que no te quería meter en política, pero uno se hace esta pregunta porque uno viene del mundo político. La deuda acumulada cerca de 7.000 millones de dólares, ¿cierto? De los 6.000, cuales 6.500. 6.000 y tantos, ¿cierto? 1.800 millones de dólares son solamente intereses por haber extendido en 5 años el pago de una deuda. Ojo que general. todos los PEC trajeron intereses. Sin duda, Uno, sí. dos PEC, tres. No, sí, estamos hablando de montos generales, todos aprobados por ley 2019, Sí, o 2022. sea, como para no echarle la culpa de uno. Descontrol 2024 o liberalización de los precios abril de 2024, lo estamos viendo en 1 de julio de ahora. Desde el mundo político se está planteando la posibilidad, y estoy pensando en Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, de volver a congelar los precios de la electricidad. Desde lo técnico, ¿esa medida es factible o es populismo? Mira, a ver, para ser responsable, ¿cierto? Yo soy de los que cree que el Estado no debiese fijar los precios. De partida. Entonces yo no estuve. Me cayó bien. No, es que no, es que yo lo digo en serio, o sea, ni el PEC 1 de Piñera. Si Piñera dijo, oye, ocupemos la receta de El Venezuela. máximo tanto y listo, ¿Para sí. qué andan con cuestiones? Están quemando el país. Ya, En bueno, no contexto sé, ustedes podrán hacer sus valoraciones políticas del tema. Ya, pero cuando cuando el Estado fija la tarifa. yo soy crítico de eso, igual. ¿cachai? Cuando el Estado fija la tarifa, en el caso de la energía, empiezan a pasar todos estos problemas. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que todo esto cae en los hombros de las familias. O sea, al final toda la política pública finalmente cae en los hombros de las familias porque las tarifas las pagan las personas. Obvio. Una pregunta Giovanni. concreta. A propósito, Javier, de lo que tú dices de que esto cae en el hombro de la familia. ¿Tú podrías explicar un poco cómo funciona el subsidio? Porque yo entiendo, yo soy abogado, no soy experto en materia eléctrica, me meto en los proyectos, pero tampoco tengo ciertos límites, digamos.
Yo entiendo que son 120 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares los pagamos todos los consumidores. Y los mayores consumidores, la gran mayoría. Sí. Y los otros 20, y los otros 20... tramos mucho más que 3 porque también le paga la minería. Ahí también le cargaron ese cargo a los clientes libres. Y los otros 20 los paga el Estado a través de... Explica un poquito eso, lo que acabas de decir me parece súper relevante. O sea, mira, tenemos un subsidio que lo primero que tenemos que entender que es transitorio. Esta cuestión duró hasta el 2026, ¿cierto? 120 millones de dólares, lo dijiste muy bien, 20 millones los pone el Estado, 100 millones los ponen los propios consumidores, ¿cierto? Esto va para las personas que pertenezcan al 40%. Cuando dice 100 millones los ponen los propios consumidores. Pero lo más alto. ¿Cómo es eso? Sí. Subsidio todo. cruzado. Exacto, pero también... y recarga la tasa. No es impuesto verde, es un cargo de servicio público. Es que son 3 elementos. Uno es servicio público. No, pero estás hablando de otra cosa. Estás hablando de lo que propuse hoy día. Yo estoy hablando de lo que está hoy. Ya, de lo que está hoy. Pero se perdí la idea. Sí, no. Cuando tú dijiste... No, estás contando cómo funciona hoy día con el subsidio cruzado de los más ingresos. Ya. Subsidio. 120, subsidio, ya, lo primero, es que lo primero... 120 millones de dólares, 20 millones los ponía... el Estado. ¿Y los otros 100? Los consumidores. El 90% los grandes consumidores. Esa es la verdad, la milanesa. Pero igual le va a subir, también le sube un poquito al almacén al que está en el gramo 3. Y favorece solo al 40% de los hogares inscritos en el registro social de hogares. Error. Favorece a quienes pertenezcan al 40% del registro social de hogares, porque va a beneficiar solo al 15% de las personas. ¿Cierto? Yo transmito el mensaje que se transmite desde el Ministerio de Energía y dicen esto va a llegar a 1,5 millones de familias, que son 3 millones de personas. Ellos están calculando 2 personas por familia. Yo escuché que eran 4 millones de hogares, 10 millones de personas. No, eso es la propuesta de hoy día. La de hoy día. Esa es la propuesta. Yo estoy hablando de lo que hay en la ley y lo que va a pasar. Porque el resto del debate político se va por los políticos. ¿Ya? Pero hoy lo que hace es 120 millones, ¿cierto? Esto va a llegar al 15% de las familias como está hoy, ¿cierto? Es un subsidio que finalmente se va a entregar este segundo semestre. Ya no se va a entregar de manera mensual, sino que se va a entregar de golpe y porrazo en octubre, por todo el semestre. O sea, el subsidio que corresponde a los 6 meses te lo van a entregar de una en octubre, ¿ya? Y hay 3 que... Y aquí les quiero... Ya, bueno, voy a terminar de explicarles, después le dar mi opinión al respecto. ¿Ya? Entonces, va para los hogares que sean beneficiados, que tienen una sola persona de 25.000, que tienen 2 personas 35.000, y que tienen, o sea, 2 o 3 personas 35.000, y que tienen 4 barridas 50.000, ¿ya? Ahora yo les voy a dar mi opinión respecto de los subsidios. Por los 6 meses. Sí, pero de los subsidios en general. Esta es una opinión súper impopular. Yo probablemente no estoy en minoría, sino que en franca soledad. Aquí me quedo solo. Pero yo estoy en contra de los subsidios al consumo. ¿Ya? Lo que hacen los países desarrollados es que financian el ahorro o financian la energía renovable. Te lo pongo muy en simple. ¿Ya? Tu refrigerador consume 5 lucas, el Estado te pone un refrigerador para que gaste 3. ¿Ya? Entonces el Estado invierte en las familias para que las familias reduzcan su consumo, liberen recursos. Ni plata. Ahí al fondo del problema. Tranqui, pero acá viene la salvedad. Yo podría estar de acuerdo con un subsidio al consumo cuando está enfocado en la pobreza energética. ¿Qué significa esto? Una persona que tiene que decidir entre comer y pasar frío. Cachiyuyo. ¿Ya? Si una persona tiene que decidir entre comer y pasar frío, yo digo yo Estado te subvenciono finalmente el consumo, pero con matices. Por ejemplo, en Inglaterra existe un subsidio de estas características, donde la población más vulnerable, ellos definieron el 10% del ingreso. Si una familia gasta más del 10% de su ingreso, por ejemplo, gasta 500, en energía. En energía, ya. Electricidad, gas, energía, ¿cierto? Una persona gana 500 lucas, una familia. Y 50 tiene que gastar en energía. No, y sale 70. Por ejemplo, los 20 te lo subvenciona. El Estado te subvenciona los 20. Los 20 ya. Porque hay un criterio de pobreza energética. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Mira, primero, esto se sabía que venía, ¿no? Sí. Un debate respecto a eso. Ya. ¿Por qué? Del PEC 1. Oye, ¿por qué se anuncia a última hora, que es muy de este gobierno, a última hora y sin ningún tipo de información a los usuarios? Porque hoy día va a haber cola en Chilquinta, cola en CONAFE, la gente que no tiene idea. La primera pregunta es, ¿por qué esto se anuncia a última hora? Eso es clave. Segunda pregunta, es más de fondo. ¿Sirve ahora tener sistemas centrales hidroeléctricas que fueron demonizadas para que en el mediano plazo podamos bajar el costo de la energía? Porque parece que las renovables no convencionales no funcionaron. No, se funcionan perfecto. Pero no han bajado el precio. Pero han hecho que no suba más. Bueno, pero no, es un contrato. Pero si tenemos más energía hidroeléctrica con grandes centrales, ¿puede bajar el precio? Es que
lo que digo, tú no No pagas está hablando de centrales. hidroicén, Iván. Entonces, tú no estás, Por ejemplo. cuando pagas la electricidad no pagas centrales, Los tú pagas contratos. contratos. Pero los Yo contratos- yo contrato a una empresa, Pero se no a puede- la planta el de contrato generadora. está mal hecho. Ya. Yo no pago la planta generadora de la empresa. Pero usted Yo co- necesito la energía a un precio. Pero usted comprende- Como tú me la entregáis, ese es el problema de la empresa. Usted estará de acuerdo conmigo que si la empresa controla más energía y tiene menos competencia, le va a forrar un contrato más caro, pues, ¿no? Y por Ya, eso ese es mismo el problema lo- que tenemos con y por eso- Colbún. Ahora le quiero preguntar lo otro. ¿Por qué no se avisó antes esto? Yo te voy a decir algo. Dime. Y lo tengo tuiteado para que lo busquen en @piedra-fierro. El día que se promulgó la ley de estabilización tarifaria, yo publiqué toda la prensa. No hubo un poquito de tinta que hablara de las alzas. Nadie. Nadie habló de las alzas. Ahora última hora. Claro, pero la prensa también. O sea, lo que quiero decir es que... Sí, no, la prensa también. Claro, o sea, todos los diarios... Oye, ¿qué gobierno más responsable que hace cargo de la deuda? Usted se mueve como ve en el agua acá. A ver, escúchame, Hay que sentarlo a este lado del panel. A ver, muchachos, breve Sepúlveda, Cris, después quiero ir contigo. ¿Existe alguna experiencia en el extranjero que sea exitosa, evidentemente, en que no se regule el precio o la tarifa de la electricidad y que funcione bien? No, lo que pasa es que en otras partes del Porque mundo... yo entiendo que es un monopolio relativamente natural. No, la distribución Claro. es un monopolio natural. Yo no puedo elegir... Claro. No podemos tener más de 2 cables como el agua. Yo Claro, no puedo decir, un ya, poste, ahora claro. le La hago distribución, las generadoras son más. Claro, Sí, la generadora pero- puede haber más competencia. No, pero en la distribución sí existe otro modelo. ¿Ya? Es que la distribución se basa en dos cosas generales. Lo primero, estimado, es que es lo que le dicen los ferros. Sí, Los la cables, antena, el pues, los cable. cables, ¿cachai? Ya, eso es un negocio. Un negocio. Otro negocio es la comercialización. Claro. ¿Ya? Pero acá nosotros en Chile tenemos el mismo. En otras partes del mundo tú El puedes que elegir... el que distribuye Aquí- comercializa. ¿Pero hay alguno Claro. que no se le regule? No. Siempre se regulan los cables porque lo necesitáis. po. ¿Y la tarifa? Puede ser, por ¿Que no ejemplo... se regule la tarifa? Sí, pero no es que no se regule, lo que pasa es que cuando hay comercializadores, Pero que tú hay un dijiste sistema que no te regulado de gustaba que se comercialización. regularan los precios. ¿Ah? No, los subsidios, dijo. No, después hablo de los subsidios de consumo, pero la pregunta es, cuando tú dijiste que no te gustaba que se regularan los precios, y No, yo Pancho dije que saltó se- diciendo, somos No, que se fijaran, que el Estado arbitrariamente fijara un precio. Ya, pero eso es hace parte de mal. regulación. Cuando estamos hablando de fijación, estamos hablando de regulación, en definitiva. Si no, Bueno, no son hay- cosas hay distintas. millones de regulaciones. Ya, pues entonces la pregunta, ¿existe algún caso exitoso en que no se fijen los precios? Hay casos exitosos donde se regula para que existan múltiples comercializadores y tú tengas la posibilidad de comprarle Pero a que quien no quieras. se fijen los precios. No, Sí, po. hay O sea, que- ahí no se fijan los precios. Tú vas al mercado y dices, ¿sabes qué? Hoy día quiero para renovable. platicar, Voy a comprar renovable. Pum. A ver, Javier. Hoy día quiero barato, pero ¿Y a dónde- carbón. dónde eso? Ah, perfecto. Tiene Entonces, distintas puede ser- matrices, Javier, distintos ¿dónde eso? comercializadores. Comercializadores. En Comercializadores. Alemania, en Europa, muy común. Ya, a ver, Cris, usted como dueño de restaurantes, tiene máquina, me imagino que está preocupado. No, está jodida la cosa. Sí, yo creo que Iván puso un ejemplo de 250 lucas. No te puedo contar lo que sale la cuenta de electricidad de luz en un restaurante, viejo. O sea, si va a subir, almacenes que son si va a subir un que ver 30%, vela estamos jodidos. Y para las personas que piensan de que la plata cae del cielo, justamente como decía Iván, si la electricidad es más cara y nos suben así la cuenta y va a subir todo, porque esto tiene efecto multiplicador en la sube economía, todo. uno termina teniendo menos posibilidades de crear más puestos y nuevos puestos de trabajo. Entonces es un círculo nefasto. Yo tengo una pregunta técnica, aprovechando que está acá Don Fierro, vamos a decir. Piedra Fierro. Hubo un minuto en el gobierno de Michelle Bachelet cuando Máximo Pacheco era ministro de Energía. Anunció la baja. Se anunció la baja, exacto, y licitó. Y mucha gente invirtió en paneles solares en el norte, invirtió en energía renovable en el sur, claro, pero no licitaron las vías de transmisión. Así es. Pero es que lo que pasa es que son distintos. Te hago esta pregunta. Hay muchas empresas que invirtieron en paneles solares En generación. que quebraron, que están los paneles instalados. Yo entendía que estaban quebrando como 5 al año. María Elena que quebró. Y en la noche botan la energía a la nada. En la noche no producen si los paneles no No. producen. Lo que acumularon al no poder transmitirlo ¿Y se dónde la pierde. acumulan si no tienen batería? Por eso te pregunto, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cómo hacemos que la energía, tenemos en el norte una Sol y capacidad de viento. producir Si ya, mira, increíble? si Tenemos ya- en el sur una capacidad de producir increíble. ¿Cómo hacemos que eso llegue al centro del país? Con mayor transmisión. Ya. La transmisión, como yo les contaba, Son los es un fierros. mercado regulado porque es un monopolio natural. No podéis tener 2 torres de alta tensión, una por cada lado de la carretera. No, pero hay una Entonces, hay un proyecto red troncal,
Lo vimos el proyecto Retroncal, que había que negociar con casi cada propietario de la expropiación. Pero eso es un problema de diseño también de política pública, porque usted no puede. Pero es que eso es relevante, porque si no tengo transmisión al norte, ¿qué sabe cómo tener energía en el norte si no puedo inyectar? Te estás metiendo en el rollo de cuánto se demoran los proyectos a propósito de la normativa que tenemos, ¿cierto? En que estos se desarrollen y por tanto se retrasan y esto perjudica a la perdemos energía, como dice Cris. Ya, pero eso no tiene que ver con el modelo. Y la tecnología que es obsoleta, además. No. Tiene que incorporarlo en el modelo. Pues. O sea, pero finalmente es en el modelo de la transmisión donde tenéis que hincar el diente, ¿cierto? Transmisión y comercialización. Bueno, ojo, que el proyecto de transición energética que se está llevando en el Senado, ¿cierto? Que llegó con 4 pilares, se cayeron 2, otro hasta que se cae, y lo único que queda es la transmisión. Y se vota el proyecto de transmisión, la red troncal de transmisión, tiene tal nivel de burocracia para llegar a acuerdo con cada propietario que va a ser imposible hacer una red. Va a ser muy difícil y nos va a demorar 14 años y ahí van a subir todos los costos. Detalle, no menor. Fíjate que... Giovanni, pero necesito que Camila quiere 10 segundos. Fíjate que hay parlamentarios, no voy a decir quiénes. De todos los sectores. No sé si de todos los sectores, pero que están proponiendo una indicación para incorporar la integración vertical en el mercado eléctrico, en circunstancias de que esos parlamentarios... Esos parlamentarios se han opuesto sistemáticamente a la integración vertical en cualquier mercado. Como experto, ¿qué reformas concretas sugiere a los contratos eléctricos para que bajen los precios? O sea, ¿cómo los plantearía usted los contratos eléctricos si usted tuviera la posibilidad de influir en ellos? Yo haría una ley para exentar a Mira, la renegociación de contratos en el mundo del mercado eléctrico no es chino. ¿Por qué? Porque lo hace toda la industria privada. Toda la minería en Chile renegoció sus contratos. Es lo más normal del mundo. Obvio. Apenas llegó Pacheco a Codelco, lo primero que hizo fue renegociar los contratos. Obvio. ¿Qué hago cuando renegocio contratos? Las fórmulas de renegociación son muchas, ya, pero puede ser, oye, bájame el precio y te amplío el contrato. Pero además te exijo que sea con inyección renovable. Eso hizo la minería. ¿Ya? En Chile, toda la minería renegoció sus contratos. Es lo más común del mundo. Entonces, acá, yo lo que digo, pero hasta bien. Si toda la minería, si todos los privados pueden renegociar contratos, ¿por qué el Estado no podrá sentar a la distribuidora, a la generadora, ¿cierto? Claro, que es el mayor privado. Obvio. De hecho, cacha la paradoja. Sí, cacha la paradoja. Para poder optar al subsidio, se solicita no estar moroso. ¿Ya? Pero el Estado está moroso. No, tranqui. Tenemos 600.000 familias morosas. Entonces, antes de que al Estado se le ocurra, a las mismas distribuidoras dijeron, ¿saben qué? Todos los que están morosos, para que puedan optar al subsidio, yo le renegocio. O sea, pueden renegociar entre la distribuidora y un ciudadano común y silvestre. Pueden renegociar una empresa privada o estatal como Codelco con una generadora, pero el Estado no puede sentar a las generadoras y a las distribuidoras para renegociar los contratos, que ojo, no se trata de echar abajo contratos ni nada parecido. No. Se trata de renegociarlo. Ya, a ver, Pancho, ¿quieres hacer una pregunta? Dale. Primero, te ganaste el chat. O sea, estoy revisando acá y te han puesto una cantidad de voz, pero todo en buena onda. Compa, hay gente que ha venido toda la semana y nunca se ha ganado una voz en buena onda. Así que, puntito. Dice que grateamos juntos. No sé por qué. No. Oye, pero acá el problema que tenemos entonces de fondo son los contratos. Y la renegociación de los contratos. Entonces, Ojo, tenemos dos tipos de contratos. Acuérdate siempre. Sí, la generadora caros y fósiles, y los nuevos, baratos y renovables. Y ahí voy, porque uno que lo ve de afuera, que no es experto en la materia, lo que piensa es cómo no le metemos matrices energéticas distintas, porque nos prometieron energía renovable no convencionales y la mayoría hoy día están 40% ahí. Y uno piensa como de forma inmediata, ¿y qué pasa con la energía nuclear? ¿Qué pasa con el Hidroaicén? Entonces, todas esas medidas, en el caso de que yo no renegocie el contrato, cagué. No, porque nosotros energía nos sobra, si nosotros no tenemos un problema de producción de energía. ¿Es tan cara entonces? Porque los contratos son caros. Entonces, ese es el problema del contrato. Pero me cachai, ¿no? Si hoy no tenemos un problema de que no nos falta energía. Que ese era el argumento del tema de... Una pregunta, es que acá es donde voy, sin nombrar empresa. Hay 3 o 4 players acá, 4 operadores que acuerdan los contratos. Y acordaron hasta el 2014. Que se acordaron. Y tenemos además una red eléctrica que no puede avanzar porque hay un conejo y un impacto ambiental y se demora 8 años o una laucha. Entonces no avanza la red y no puedo traer la energía limpia. La torre no la pueden meter. No puedo meter la torre porque no sé. Entonces, te fijas que la cuestión no anda así, o sea, tenemos energía suficiente, pero los clientes hoy día van a pagar un aumento de 30%. Mira, es una locura. Te voy a dar un punto, Iván. Te voy a contar. En las licitaciones públicas que se hicieron del 2006 al 2014, tú puedes buscarlo. Llegaba una empresa, llegaban 2 empresas, llegaban 3 empresas.
Porque era un mercado totalmente cooptado por 2, 3 empresas. Llegamos a la verdad, ¿Cachai? muchachos. Y si lo que pasó cuando entraban los contratos renovables, ustedes vean las licitaciones. En las licitaciones de los contratos renovables llegaban 80 empresas. ¿Qué dice este Y por René? eso bajó el El precio, mercado en todo ¿cierto? ámbito. En un 70%. Si en este caso, mira, le han pegado harto a Pacheco, pero yo lo defiendo. Porque él generó política pública para poder cambiar las licitaciones. Decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Antes se licitaba ya toda esta energía para 20 años. Pero no ¿vale? licitó las líneas, pues, sí. Ya. La línea de transmisión. Y dale pero es que son otras cosas. La transmisión es un Claro, mercado el monopólico, un mercado generador regulado. es una cosa, el transmisor es otra, el tema, comercializador que es es otra. mejorable, que Iván, bueno, Iván le pone el conejo, pero ya, Es que es real, pero lo del es conejo, mejorable. lo del ya, conejo, de lo que del es conejo en la mejorable. laucha Yo le pongo una laucha, Ya, pero un guarén. de que el tema de la transmisión es mejorable. Pero el grueso de la cuenta de la luz, el 70% está en la generación. La generación son contratos. Tenemos 2 tipos de contratos. Ya, el generador es el que te pega el Sí, palo. o sea, hay que seguir la transmisión, de hecho. Camila quiere preguntar algo, Camila. Ya, entonces, como para cerrar la idea, lo que habría que cambiar en los contratos es que se calculara en base a energías renovables. No, pero está bien, sí, es muy legítima tu pregunta. Cuando hablamos de contratos antiguos, caros y fósiles, Combustibles fósiles. es que están indexados al combustible fósil. Al carbón. Claro, al carbón, petróleo, gas. Por ejemplo, tenemos unos contratos con una empresa el año 2033 que está indexado al gas, ¿ya? Y que cuando el contrato decía, yo prometo que voy a hacer una planta gas, nunca la hizo. ¿Cachai? Pero en el contrato no estaba la cláusula de que yo te puedo echar abajo el contrato. no va a porque ser la ya está. planta. Pero ¿sabes quién renegoció el contrato? ¿Quién? Piñera, la Susana Jiménez, la ex ministra de Energía. Con ese contrato que le estoy diciendo particularmente, ella llegó y dijo, oye, estos gallos, supuestamente el contrato dice que me tienen que entregar energía, y que iba a venir proveniente del gas, y nunca instalaron la planta. ¿Por qué? Porque tenían un contrato con un precio tan caro que cuando dijeron, le hicimos, este contrato tiene un precio tan caro que yo después compro por otro lado la energía. ¿Cachai? Y entonces me compro la planta, pago un contrato acá. Subcontrato la energía y la meto. Exacto. Po. Y eso lo pueden ver en la prensa. Oiga, pongan, yo lo invito a todos. Contratos eléctricos en Google, empiecen a revisar y esto ustedes están en la Todos prensa. estamos de acuerdo con el libre mercado, pero no puede ser que 4 generadores estén forrándose cuando los costos de energía suben, cuando tenemos abundante energía por este tema. Eso Grande, no puede ser Produje. más allá del condoro del gobierno. Venga para acá, Produje. Esto no puede ser. Reti. Siéntese acá. Compañero, o sea, no entendí nada de libre mercado, Reti. Si eso es Reti, regulación y es acá, sanción, Reti, así es que así, no, hay que estudiar un poquito más. Nosotros amigo. defendemos la competencia. Sí, pues, obvio. Javier, espérate. Yo también estoy de acuerdo que con la competencia vaya a lograr los precios bajos, pero es verdad que las licitaciones del 2006 al 2014 te llegaban 1, 2, 3 empresas. Entonces, evidentemente ponían el precio que querían, pues esa cuestión está clara. Y la cláusula de los contratos, Inti. o sea, hay una deficiencia también en aquellos que elaboran los contratos al no poner causa resolutoria. Lógico. Claro, podría decirlo así. Deficiencia es una palabra bastante Sí, no, claro, muy elegante. Muy elegante. Ahora, la pregunta es, Giovanni y Javier, Póngale. ¿esto se puede solucionar en el Parlamento o no? Y espero que se solucione en el Parlamento. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cierto? Primero, ¿Cómo se puede primero poniendo de solucionar? acuerdo A ver, a gente. A ver. Eso es lo más. Es cierto. Primero, intentando buscar voluntades. Mira, yo diputadas de la UDI y diputadas del PC hoy han planteado la renegociación de contratos. De amarillo, PDG, demócratas. ¿Cierto? Prácticamente la bancada completa. No sé. ¿Ya? Yo no tengo idea. Ahí no me meto. Ahí está, perdón. Proyecto que triplica subsidio eléctrico. Ya, eso es de hoy día. Castro detalla que iniciativa se financiará con IVA e impuestos a grandes empresas. Con IVA no sé. Eso es lo nuevo. Eso es lo de hoy día. Y podemos conversar también. Es una chantería. Han habido 3 propuestas. Ya. Han habido 3 propuestas hasta Pero ahora. ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta es cómo se puede solucionar esto en el Congreso. Bueno, primero poniendo de acuerdo a gente. Yo creo que hoy se está avanzando en una transversalidad donde se están discutiendo estas cosas porque ojo, piojo, pestañas, cejas. Al final la renegociación es un instrumento de mercado. Sí, claro. Obvio. Entonces, a mí los diputados cuando yo voy les digo, oye, mira, hagamos esto, y me dicen al tiro, ya, ¿y quién paga? No, o sea, aquí se trata de renegociar, es como sentémonos, ¿y qué querés tú? Y ese es el ejemplo que yo les quería dar delante, dame un segundito por fin. Sí, sí. Que es cuando uno renegocia, por ejemplo, Rodrigo me arrienda la casa, ¿cierto? Hace 5 años a 500 lucas y no me la subió en 5 años. En la Conde más Ya, caro. ya, y Rodrigo me la arrienda 500 lucas. En 5 años no me la subió. Y nos dice, es que Javier, compadre, han pasado 5 años. Necesito Yo subirte. no te he subido la cuenta, entonces ahora necesito que me pagué un palo. Yo le voy a decir, oye, no me la suba tanto. Yo le voy a decir, párame la música. Sí. ¿Cierto? Yo le voy a decir, oye, Rodrigo, hagamos algo. Yo te pago 750 y te pinto la casa. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Y te pinto la casa. Te pago 750 y te cambio el portón. Te pago 7, o no sé, pero Ya, las ok, formas ya, de renegociación ya, pero son miles. acá, el Parlamento, los congresistas, ¿cómo debemos renegociar esto? Mira, lo primero ¿Qué le decimos?
lo que yo le diría a los parlamentarios es, mira, primero vamos poniéndonos de acuerdo. Pónganse de acuerdo, está medio difícil, pero... Es que no, sí, estoy diciendo, hay diputadas de la UDI, de Centro, del PC, del Frente Amplio, del Socialismo Democrático. Ya, pero ¿qué le decimos a los que le debemos plata, que son los de las empresas eléctricas? ¿Cómo se... Es que las empresas eléctricas no tienen problema hoy con la deuda, pues si la deuda ya el Estado a través de las leyes firmó un pagaré que dice aquí se paga. Si la deuda hoy es con el Banco Interamericano de Desarrollo. Gonzalo. A ver, espérate, ¿qué me está diciendo? Tengo que ir al marketplace, muchachos. Oye, Javier, pero lo dejamos invitado la próxima semana. Te despido, Javier, muchas gracias por esta ponencia sobre las cuentas de la luz. Tarifazo, muchachos, se vienen nuevos datos de inflación. A ver, aquí está el genio. Parlamentarios cargan contra Pardo por inesperada alza de la luz en junio. Lo acusan de ocultar información. Yo creo que esta es tercera vez o segunda vez, si no me equivoco, Euge, que lo están acusando al ministro de ocultar información y entregar datos erróneos. Dos más. A ver. Diputados demócratas, amarillos e independientes anuncian interpelación contra el ministro Pardo. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? La última, por favor. A ver, Pardo dice estar disponible para una interpelación y niega haber ocultado información. Es una aseveración grave. A ver, me gustaría escucharla a usted, Camila Musante. Bueno, varias cosas. La primera... ¿Han habido cifras raras, cifras no precisas? ¿Se ocultó información? Porque esa es la información y la data que ha estado circulando. Sí, ha existido información imprecisa y ha habido información que era relevante para los parlamentarios que no estuvo puesto en el debate. Uno, el del 7%, el decreto del 7%, que es una actualización de la tarifa de distribución que se debía haber hecho en noviembre de 2020. O sea, que viene desde un parlamento, un gobierno anterior, y que termina actualizándose ahora en junio de 2024. ¿Quién autoriza ese ¿Por siete? qué en junio de 2024 uno se preguntaría? Bueno, importante conocerlo, ¿por qué? Porque resulta que en paralelo en el Congreso se está discutiendo el proyecto que permitía el descongelamiento de la tarifa y que en un inicio se habló de un aumento de un 12%. Después se dijo que podía ser hasta un 16%. Hoy día estamos viendo que en el mes de julio las comunas, una de ellas San Bernardo, entre las 4 comunas que más va a subir la tarifa eléctrica hasta incluso un 30%, que va a llegar a cerca del 40% en octubre y casi al 60% Camila, en enero. Entonces, claramente que los porcentajes de alza no estuvieron absolutamente claros en el debate. Segundo, la actualización del 7% por la tarifa de distribución no se hizo presente que se iba a actualizar en junio, cuestión que era súper importante si para julio teníamos contemplado. ¿Y quién es responsable de ese 7%? El ministro, por cierto, si el decreto lo firmó él y lo publicó él. Musante, él decreta hace un decreto para subir el 7% de las cuentas de la luz a todos los chilenos sin preguntarle y avisarle a nadie. Quiero ser más precisa, y perdón si soy técnica, pero quiero ser precisa. Lo que hizo el ministro fue actualizar una tarifa que ya venía fijada desde noviembre de 2020, ¿ya? Para noviembre de 2024, que es la tarifa de la distribución, porque acá hay generación, transmisión, distribución. Uno se cuestiona por qué no se puso sobre la mesa que esa decisión de generar esa actualización necesaria, porque ojalá siempre actualizáramos los precios en el momento que corresponde, porque cuando no, quedan embarradas como las que estamos viendo ahora. Pero ¿por qué se hizo en junio? ¿Por qué se hizo? Exacto, por eso no habría que... No había que congelar en una primera instancia. Pero ¿por qué se toma la decisión, si ya venía toda esta tardanza en la publicación de este decreto, de hacerlo en junio de 2024 con el alza que venía en julio y en medio de un debate parlamentario bien entrampado? Uno dice, bueno, no hay mucha respuesta respecto de esto, pero también hay otras cuestiones que no se han terminado de transparentar en el debate eléctrico, y es cómo se llega al cálculo para que se pague esta deuda. El presidente Boric decía, todas las deudas se tienen que pagar. Pero ¿cómo? Es una pregunta que es bastante relevante, porque podría haber sido en un plazo más largo, podrían no haberse considerado los intereses. Yo quiero recordar algo importante. En 2019 se comete un error, que fue el congelamiento de la tarifa eléctrica, pero se congeló sin intereses. Y con un tope. Con un tope. Sí, y en 2022 se vuelve a congelar con intereses, y eso es importante porque los intereses terminaron significando un aumento de 1/3 de esta deuda. Entonces nos metimos en un problema más grande todavía,
¿Y cómo se llega a esa fórmula de cálculo? ¿Por qué tiene que aplicarse ahora, en invierno, que es donde existe el mayor consumo de energía en nuestro país? ¿Por qué no se hizo, si se iba a descongelar la tarifa, por qué no se tomó una decisión política de haberlo hecho en otra época del año, donde no se resintiera tanto a propósito del frío que vive la familia? Yo solo quiero agregarle un punto a lo que está diciendo Camila. ¿Por qué se congelaron en el 2019? Quienes pidieron que se congelaran por el estallido delictual, tal y cual, y fueron precisamente los que dieron gobiernos los que exigieron que se congelara. ¿Por qué? Porque es una pésima idea y ahora estamos pagando las consecuencias. La clase política tiene que sincerar algo que es mucho más profundo aquí. Y es porque Chile tiene el precio de la energía, junto con Alemania, más caro del mundo, teniendo nosotros hidroeléctricas, teniendo solares. Nosotros tenemos, en este momento, la energía eléctrica compitiendo con Alemania, la más cara del planeta. Entre 5 y 6 veces más cara que la China o que la de la India. Entonces la pregunta que hay que hacerle a toda la clase política, al gobierno de Piñera, al gobierno de la señora Bachelet, al gobierno del señor Boric, a todos los que votaron a favor de todo este cambio de la matriz energética. Nos ha ido súper bien. ¿Por qué Chile, que tiene cero impacto en el clima del mundo, termina pagando entonces el precio de la energía más caro del planeta? En la práctica, fuera de lo que son pequeñas islas en el centro del Pacífico. Todos los caminos llevan a Entonces el punto no es ese. Los caminos llevan a Hidroaicén, los caminos llevan a las termoeléctricas que aprobó Bachelet, los caminos llevan a los grandes fondos internacionales que empezaron a crear aquí todos estos parques eólicos y solares que se sabía ya de Alemania y de Europa que no eran rentables desde el punto de vista del valor energético que inyectaban. Sabemos que aquí ha habido tremendos intereses que han recibido muchas lucas y que ahora se están forrando a costa de los chilenos, y nosotros tenemos ahora un sistema. El 2015 teníamos el mejor sistema, el más estable de Latinoamérica, y nosotros estamos pasando ahora a un sistema que en cualquier momento puede empezar a sufrir incluso cortes de luz. Entonces, ¿quién nos va a dar a nosotros una explicación de qué es lo que pasó y lo mejor y lo más importante, cómo salimos de esto? A propósito de la tremenda entrevista a Agustín Laje el otro día acá en este escenario, aquí hay un elemento de batalla cultural que es muy importante de mencionar. Y es que los amigos del Frente Amplio, los amigos del Partido Comunista y también parte del Partido Socialista, en cierta medida han hecho un trabajo de joyería durante 20 años para convencer a los chilenos, aparte de a una buena parte de los chilenos, de que había que cambiar la matriz energética a fuentes renovables que son más caras. Yo quiero hacer una mención respecto de Hidroaicén. Si ese proyecto se hubiese realizado, hoy día los chilenos estaríamos pagando prácticamente la mitad de lo que estamos pagando hoy día en luz. Ojalá. Pero resulta que los amigos del Frente Amplio se esmeraron en decirle a los chilenos que hay que cuidar los huevitos de la cucaracha, que hay que detener un proyecto de inversión importante porque se encontró una flecha de este porte chiquitita, entonces tenemos que detener el proyecto con miles y miles de millones de dólares detenidos. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que decirle a los amigos del Frente Amplio que se actualicen, chiquillos, actualícense, porque en realidad lo que ustedes creen que le hace bien al planeta y le hace bien nos hace pésimos a nosotros, a los 20 millones de chilenos. Entonces la invitación es a que ustedes hagan un simposio ideológico y cambien esa idea matriz que ustedes tienen, porque creo que no solamente le hace pésimo a ustedes mismos electoralmente, y los chilenos ya se dieron cuenta con el 62% que le dio vuelta a la espalda, sino que también lo van a resentir a fin de año y el próximo año. Lo que pasa es que yo escucho a Max y Max me dice, no, es que si Hidroaicén, un 50% menos la cuenta. Yo la verdad es que yo ya no le creo a casi nadie. Porque todos tienen prometiendo, no, hace 20 años que la educación va a mejorar y vemos cómo está la educación. Que en 20 años más Chile va a ser un país desarrollado, mira cómo estamos. Entonces, la verdad, te dicen cosas, pero no sé qué comprarle. A ver, Aguilera o Pablo. Yo quiero volver al ministro Pardo. Cortito, mira. El ministro Pardo. O sea, aquí él comete un error, nos sacó un conejo del sombrero. El gobierno, yo escuchaba al ministro Lizalde el otro día que de verdad ya sus declaraciones, tratando de ponerle parchegurita a la tremenda herida que Frente Amplio le deja a Chile, ya grosera, dice que ellos están solo en el deber de solucionar los problemas de Chile y que él trata de solucionar los problemas de Chile. Entonces,
de verdad, el gobierno no solo debe tratar de solucionar los problemas de los chilenos, sino está en la obligación de informar todo lo que los movimientos que tenga. No sé si están y resulta si que están tan preocupados los pobres, el gobierno está tratando de tapar que él no informó. Eso es lo que el gobierno está tratando de tapar. Y Elizalde se ha prestado toda la semana para decir que ellos solamente tienen que solucionar el problema de los chilenos sin hacerse cargo de que no informaron. Y eso lo dijo además, ojo, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es comunista, se lo dijo. Pero no informan porque tienen que tapar el desastre del están cambio cuidándolo. de red de matriz energética. Alejandro y Camila. Alejandro y Camila, ya. Alejandro y Camila. Bien, a ver, el cambio de la matriz energética, el Frente Amplio ni siquiera existía. Para precisar eso, fue en Bachelet 2, no estábamos como partido. Hay una tendencia de pegarle al Frente Amplio por cuestiones que ni siquiera comienzan con el Frente Amplio. El problema que nosotros tenemos en Chile es un problema que tiene un nombre y se llama neoliberalismo. Porque además... Porque la intervención estatal en esta materia ha sido... Muchachos, que hable Pajarín, muchachos, que hable concejal Aguilera, que hable, muchachos, por favor, respeto. Pido, para cerrar la idea, podemos debatirlo, sí, pero quiero terminar de dejar el punto. Yo estaría de acuerdo con el argumento que ustedes están planteando, ¿cierto? Que nos endosan a nosotros el aumento de las cuentas de luz, pero eso no lo creo simplemente porque el dato mata el relato. La empresa Enel, que es una transnacional, que se lleva el producto, se lleva el valor generado por el trabajo de chilenos y chilenas, durante el año 2023 generó 1.386 millones de pesos diarios de utilidades. Diarios. Diarios. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Eso es 1.386. Aquí está la Fundación Sol, que informa a través de los 400 millones de dólares al año, 20 dólares por chileno. Diarios. Al mes. Diarios. Está pésimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese es un valor que se le extrae a los trabajadores de este país y que se expropia. Eso es proporcional al nivel de magnitud del trabajo que hace la empresa. ¿Dónde van las utilidades? Si usted puede revisar, por ejemplo, las balanzas de pago de Chile y puede revisar también los estados financieros de Enel, esos recursos van a dar a las transnacionales que... Pero pagan impuestos antes de salir. Pero desde la curiosidad yo te podría hacer una pregunta. Pagan lo suficiente. No hay un mercado más regulado eléctrico. Pagan lo suficiente, ¿no? Pagan lo suficiente. Pero si pagan lo suficiente regulado, ¿quién tiene neoliberal? Al final de cuentas, la única manera con que en Chile este Estado neoliberal regula es a través de una superintendencia que no tiene las facultades para... Si es un mercado regulado, está regulado los precios, está todo regulado. Internacionales que se instalan en Chile, después toman su utilidad y se la llevan al extranjero. Usted dice que hay que subir ese canon de ese royalty. Tiene que quedar más plata en Chile. Tiene que quedar, porque eso amortizaría justamente los valores que están pagando las familias chilenas. Pero no eso es lo que está pasando. Te hago una pregunta muy Max, espera un poquito. A ver, Johanny, usted se está agarrando la cabeza. Después voy contigo, Camila. A ver, en primer lugar, si Enel tiene creo que 10 millones de clientes, una cosa así. ¿De acuerdo? Si tú ves, estás hablando de que Enel hizo 350 millones de dólares de utilidades en un año. Sí. Ya, ok, esos son como 18 dólares por chileno al año. 18 dólares. Entonces, no, ¿por qué no cortamos la cuestión? El mercado eléctrico es el más regulado que tenemos junto con el bancario, por lo demás, en este país. El Estado, pero lógico, pues si yo me gano mis lucas, si yo gano lucas, evidentemente, y trabajo y estoy ofreciendo un servicio, pero si lo que no protege a las familias es la intervención del Estado, que lo que hizo fue, para apitutar a algunos, crear incentivos perversos que generaron una duplicación de la capacidad de producción de energía eléctrica en razón a esto pero si da a partir del 2012, 2013 empezamos con el cuentecito. Pero ustedes lo impulsaban y no mi gobierno. Yo nunca he sido peñerista, no me cuente cuento. Yo no soy corporativista, yo no creo en la alianza entre la política y los empresarios. No como usted. Ya, una primera cosa y que yo creo que sí es importante destacar acá, la responsabilidad que existió de parte del ministro Pardo y que el congelamiento con intereses que se dispararon, porque primero fue un monto de unos 50 millones de intereses, no, 80 millones, después 500 millones, después 1.200 millones de dólares de intereses, y eso en la práctica, ¿qué fue lo que significó?
abrir una línea de crédito a las empresas Camila, eléctricas. ¿quién hizo ese congelamiento con intereses? Con las empresas No, eléctricas. el congelamiento Con del que intereses. estás hablando tú con intereses, Estoy cuando lo hablando pusieron con intereses. antes del plebiscito de septiembre para que no impactara el precio en la elección. Fue una decisión electoral de este gobierno. Yo creo que por eso, y vuelvo un poco, aunque no tiene nada que ver con esto, exacto, la crítica que yo hacía antes respecto del sistema de la votación de los 2 días. Cuando se vota o cuando se legisla o se toman decisiones con la calculadora en mano, nos perdemos oportunidad de resolver cuestiones tan fundamentales como el precio de la energía en nuestro país, al que le vamos a tener que hacer cara en 2 años más, porque los subsidios que se están planteando hoy día son al consumo. ¿Qué significa eso? Platita que va a llegar a las familias que van a tener que decidir si pagar los medicamentos, si la cuenta del supermercado, que también va a subir porque va a 1.5 según el Banco Central de Inflación, o la cuenta de la luz. Pero no nos estamos ni siquiera haciendo cargo desde el punto de vista de las políticas para abordar el precio de la energía. Yo en 2019, Gonzalo, no hubiese tomado la decisión del congelamiento por una razón bien sencilla. El país. Primero, fue antes en todo caso el estallido, pero más allá de eso, fue 2 semanas antes cuando se generó esta votación en el Congreso Nacional. Pero más allá de eso, existía una proyección, porque a propósito de la modificación de la ley del 2015, se permitió que entraran a licitación más empresas, incluyendo las energías renovables no convencionales. Y aquí vamos a concordar, más competencia son mejores precios, ¿verdad? Pero hubo una mirada de corto plazo, porque el precio de la energía iba a subir un 8%, pero las licitaciones que se proyectaban para cuando entrara en vigencia el nuevo precio eran incluso de la mitad de valor del gigawatt. Doctor. Sí, yo quería develar 2 noticias falsas que se mezclaron ahí en el panel. Uno, primero, Chile no es el país donde el consumo de electricidad sea el más caro. Está bastante en la mediana. De hecho, casi la mayoría de los países europeos es mucho más alto, y en Latinoamérica hay varios, Perú, Nicaragua, etcétera, que es donde es mucho más caro. El doble incluso. Eso es una cosa. Yo no sé de dónde sale Johannes con esos datos. Bueno, una de las cosas que uno aprende con la educación es ir a mirar a los lugares donde hay estadísticas. Segundo dato. La clase política, tanto de la derecha como de la izquierda, que administra este Estado neoliberal que estabas hablando recién, porque, bueno, básicamente congelaron los precios para ayudar a la gente en 2 momentos. En el gobierno de Piñera. No a partir de, esa fue la otra falsa noticia, no a partir de la rebelión de octubre, sino que a partir antes, primero que nada, y después durante la pandemia. Ahora, yo desde mi perspectiva creo que fueron buenas medidas. El problema es que se hizo un préstamo y ahora ese préstamo lo pagan los consumidores. Esta es una responsabilidad de la élite completa, los capataces de la derecha y los capataces de la izquierda. Este juego en el Congreso son cachetadas de payaso. No son responsables de entender que la calidad de vida de las personas es algo por lo que le tenemos que trabajar en serio. Y esto se relaciona muy bien, déjame terminar, con lo que pasa con las pensiones. También es una pelea para allá y para acá, pero en realidad en un país que es próspero. Cuando yo entré al mundo del trabajo en los años 70, a fines de los años 70, el per cápita de este país era alrededor de $3.500. Ese per cápita hoy es alrededor de $38.000. O sea, se ha duplicado como 11 veces desde ese momento. Pero esa riqueza no se ha distribuido de manera adecuada. El país puede ayudar a subvencionar la electricidad de la mayoría. Segunda cosa que hay que decir, y Johannes nuevamente tiró una cosa que no tiene nada que ver, es necesario el recambio de energía fósil a no fósil. Es una necesidad que necesitamos, no solo para reducir los costos. Sí, hay costos, pero resulta que la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, que está instalada en este momento, es muy importante para todos. Y por eso bajaron los precios, ¿ah? Porque tenemos tanta energía renovable, bajar los precios. Ahora, ¿sabes cuál es mi...? Que termine. Es que me molesta cuando mienten. Aquí tengo las cifras. Aquí tengo los datos. Lanzado una cantidad aquí tengo los datos. de cosas falsas. Yo no sabía que además era experto en energía solar. Tarifa industrial única. Interesante. No, lo que pasa es que yo he estado en la universidad, a diferencia de usted. Usted estuvo en la Universidad de Tacna. Probablemente ahí compró el título. Energía solar. Oiga, usted compró el título en la Universidad de Tacna. Porque para estudiar, para revisar datos, hay que saber. Muchachos, parece que se me fue el tiempo.